Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Hace 8 días estuvimos hablando sobre un tema que es muy hermoso, como todos los temas y todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos trae a diario. En esta oportunidad, en esta prédica, estamos manejando dos aspectos muy importantes que me arroja las citas que estuvimos hablando hace 8 días. Ya vamos a hacer ese recuento para entrar en conexión. Eh, lo importante de este mensaje es que me está recordando como base principal que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que el nombre del Padre Eterno es Jesús de Nazaret. Y por otro lado, este mensaje me lleva a reflexionar en el arrepentimiento, en el perdón, que el Señor sigue insistiendo en nuestras vidas porque es muy importante, es demasiado importante reconocer mis errores, es muy importante estar siempre buscando la santidad, porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién me quiere recordar de, estamos hablando de un ladrón que se estaba muriendo? El título del mensaje de hace 8 días y que tenemos continuación hoy es El ladrón moribundo. ¿En dónde encontramos eso? ¿En qué momento histórico de las Sagradas Escrituras encontramos eh, a un ladrón moribundo? ¿Quién me puede decir? Pues pastor, buenas tardes. Yo no estuve la semana pasada, pero pues tengo claro que en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, estaban crucificando a un par de ladrones crucificados simultáneamente con nuestro Señor Jesús. Muy bien, hermano. Aparecen allí dos ladrones, dos malhechores. Muy bien, mi hermano. Es ahí donde se desarrolla el título de esta prédica. Exactamente ahí, cuando estaban en el monte de la calavera, y que en hebreo es Gólgota, que significa calavera. Y es el monte del Calvario, que allí tenían, habíamos hablado hace 8 días, que la pena de muerte que le daban a las personas, ya llamemos la escoria de la sociedad, era una muerte en un madero. Los colgaban en un madero, los crucificaban. Y antes de eso, de llevarlos allá para colgarlos en un madero, primero tenían que ser azotados, torturados, para que así al ponerlos ya en esos maderos colgados, en este caso al Señor Jesús que le perforan sus manos, sus pies, eh, lentamente pudieran ir muriendo para que tuvieran una muerte pues demasiado dolorosa, era demasiado tortuosa. Era algo muy, 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 muy duro. Entonces, me decía, por ejemplo, mi hermano Giovanni, pues que hace 8 días no estuvo. Los invito a que ya creo que hoy, en la voluntad del Señor, más tarde, aparece el mensaje de salvación de hace 8 días, la primera parte del ladrón moribundo, para que entendamos esa eh, eh, ese lado que nos está mostrando el Señor Jesucristo, y es que nos enseña que Él es Dios. Les quiero hacer un recordatorio así rápido. Estuvimos leyendo eh, Lucas 24:44, que allí el Señor Jesucristo decía que, diciéndole a sus discípulos de Jesús que era necesario que Él padeciese todo, por eso Él decía que tenía que darse cumplimiento a todo lo que sucedió, porque eso ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo dijo que todo eso que Él vivió,
que todo eso que él vivió en la cruz ya estaba profetizado para dar testimonio de que Jesús fue el Dios que habló allá y dijo, yo mismo que hablo iré a salvarlos. Entonces es el que conocía la escritura, el que conocía la ley de Moisés, todos los libros que escribió Moisés, inspirados por el Señor Jesús, todos los libros de los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas. Eso no hay mayores ni menores, eso es un invento de la Iglesia Católica. El profeta mayor o el profeta menor, no. Acordémonos que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos de Jesús empezaron a decir que quién era el mayor de ellos, el Señor Jesucristo dijo que el que se hiciera de último era el mayor de todos. El que le sirviera a todos los demás y se hiciera de último, ese era el mayor de todos. Así que dividir a los profetas por el número de cantidad de hojas que escribieron como mayores o menores, esa potestad no la da nadie. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Son profetas de Dios. Todos los profetas hablaron de Jesús como el Dios todopoderoso que iba a venir. Entonces, ahí en ese momento, en el monte del Calvario, donde estaba este ladrón moribundo, se da cumplimiento a muchas cosas que se dijeron acerca de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Acordemos que la Escritura nos enseña que, que el pecado entró por un hombre al mundo y, y la salvación tenía que venir por otro hombre sin pecado. Pero mire lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 3, Romanos 3:9. En el libro de Romanos 3:9, la Escritura me va a centrar y me va a mostrar que era imposible que por medio de nosotros pudiésemos lograr volver a esa vida eterna en la que estábamos viviendo antes. Adán y Eva estaban en el paraíso, fueron destituidos de ahí, fueron retirados de allí como castigo por la desobediencia. Pero el amor infinito del Señor, que Él quiere que todos volvamos a ese lugar, a ese paraíso, tendríamos que estar sin pecado. Pero la Escritura me enseña que no hay ni uno bueno, porque la misma Escritura me dice que a partir de Adán y Eva, todos los que nazcan, a partir de Adán y Eva, todos son pecadores. Todos, todos. Dice en tres diez Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno bueno. Por esa razón nosotros debemos procurar diariamente apartarnos para el Señor Jesús, o sea, buscar la santidad. Ser santo significa apartarme del pecado, del mal, porque vuelvo y les digo, sin santidad, dice la Escritura, es imposible que te llegar al Señor Jesús. Entonces, por eso, por esta razón, el Señor vino a hacer ese sacrificio que estábamos leyendo con base en este título que nos vino a colación, nos trae a través ese recuerdo, nos hace esa repetición de la base de un ser humano que sigue al Señor Jesucristo. Tiene que tener fe en todo eso que Él vivió en ese sacrificio que hizo en el monte del Calvario. Así que si nosotros, aún teniendo todo este conocimiento que el Señor nos ha ido repitiendo, nos ha ido desde muy niños y conocemos ese mensaje único de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, y sin embargo seguimos pisoteando, seguimos
am, anulando, despreciando ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros, sabiendo que esa prueba por la que Él pasó, nosotros también vamos a pasar por muchas pruebas, pero lo más hermoso es que esa prueba que el Señor Jesucristo pasó como hombre, nos enseña a nosotros qué debemos hacer cuando estemos en estas pruebas. A ver si me hago entender. El Señor Jesucristo ahí en la cruz nos dio ejemplo en todo. Entonces, si volvemos a Romanos, Romanos me está diciendo que no hay ni uno bueno. Conclusión, es muy difícil que nosotros podamos tener vida eterna sin en nuestro, por castigo, nosotros estamos llenos de pecado. Y la única manera de limpiarnos de todo ese pecado es obedeciendo al Señor Jesucristo, temiendo al Señor Jesucristo, cumpliendo todos sus mandamientos, apartándome del mal, arrepentirme, perdonando las ofensas de mis hermanos. Es ahí ese caminar que es el que va a hacer que yo logre llegar a una vida eterna, a estar en una vida para siempre con nuestro Creador. De lo contrario, no lo vamos a poder lograr. Entonces, en este mensaje, aquí el Señor en Juan 13:15, miremos Juan 13:15. En Juan 13:15 dice la Escritura, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire lo que dice el Señor Jesús. Entonces, Él se hace hijo, siendo el Padre eterno, para enseñarnos a nosotros cómo un hijo debe llegar al Padre. Por esa razón, Él siempre, cuando decía esta enseñanza tan grande en ese madero, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la misma manera que algún día tú vas a pasar por una prueba difícil, por algo que te va a causar mucho dolor, se van a burlar también de ti, vas a pasar por muchas tribulaciones, vas a pasar por muchas pruebas. En ese entonces tenemos que irnos a ese monte Calvario, a ese sacrificio que hizo el Señor, que Él nos dio ejemplo en todo. ¿Qué debemos hacer nosotros para comunicarnos con Él? Él ya nos dijo que la mejor manera de salir de toda esa carga que me puede proporcionar una hermana, un hermano, un esposo, una esposa, un vecino, un hermano, una amiga, un jefe, es orar como Él nos enseñó y decir, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando yo tengo bien claro ese ejemplo que me dio el mismísimo Creador, me es más fácil llevar una vida agradable. Me es más fácil estar en la santidad, porque acordemos que detrás de la ira viene el pecado. El Señor Jesucristo dijo, mía es la venganza, yo soy el que pago, y nosotros por querer que el otro pague lo que me hizo, cometemos muchos errores y nos volvemos malos. Aún siendo malos, nos volvemos más malos. Entonces, es triste es triste ver todavía que hay hermanas y hermanos que se pelean porque no son capaces de perdonarse y se dicen y se amenazan de muerte, se amenazan con abogados, se amenazan con policías, se amenazan con lo que vengan, malas palabras, maltrato. ¿Por qué? Porque pasamos de largo todo esto que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en ese sacrificio. Quiere decir que esos hermanos que muchos llevan 10 años en la congregación, 8 años, muchos años, y están en estas situaciones, es porque, dice la Escritura, no les ha amanecido. Todavía siguen pisoteando ese mensaje de salvación. Seguimos pisoteando lo que el Señor hizo, ese sacrificio que hizo. ¿Cuál sacrificio?
de él llevar encima de él una cantidad de pecados que no le correspondían para que usted y yo fuésemos libres y tuviésemos acceso a una vida eterna. Entonces, vuelvo y repito, sin santidad nadie va a ver al Señor Jesús. Sin santidad nadie lo va a ver. ¿Qué santidad va a haber si no logramos hacer lo que el Señor Jesucristo me acaba de leer en Juan 15, que Él nos dio ejemplo en todo? En todo, nos dio ejemplo en todo, dice, nos dio ejemplo en todo, para que nosotros también lo hagamos. Ahí dice, vosotros también lo hagáis, pero no lo hacemos. Y nos llega cualquier situación y se nos borra el cassette, como que nos entrara un virus y se nos pierde la memoria, se nos pierde el conocimiento, se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo, se nos olvida que el Señor fue torturado, fue molido. Dicen los historiadores, más de 5.000 latigazos el Señor Jesucristo recibió por ti y por mí, con látigos que tenían puntas que le arrancaban la piel de la espalda. La escritura me muestra en los 4 evangelios que le perforaron el costado con una lanza y le salió agua y sangre. Ya no le salió solo sangre, ya salió agua porque eso indica que ya había vertido toda su sangre. Entonces, esa sangre que derrama el Señor Jesucristo, el que cree en ese sacrificio, esa sangre lo va a limpiar a usted. Él es la única manera de cubrir mis pecados, es por medio de esa sangre, arrepintiéndome y perdonando. Eso es lo que enseñó el Señor en el mensaje final, ahí antes de irse. Cumplió lo que estaba escrito. Por eso tampoco le entendían los fariseos que le gritaban y se burlaban de él junto con estos ladrones que están hoy tomando como ejemplo el Señor que nos está enseñando que al que le place, le quita el velo para vida eterna. Todo lo injuriaban, se burlaban. Y en la medida que nosotros dejamos que nos domine el enemigo, dejamos que nos domine la ira, la soberbia, estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo hace 2000 años estos fariseos, injuriando al Señor Jesús, burlándose del Señor Jesús. ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a seguir burlándonos del Señor Jesús como lo hicieron hace 2000 años? No hay ninguna diferencia, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y hoy espiritualmente muchos de nosotros seguimos maltratando al Señor, burlándonos, escarneciéndolo, porque esa sangre que Él derramó es solamente para cubrir pecados. Si yo creo en el Señor Jesús, que Él hizo ese sacrificio por mí, automáticamente esa sangre espiritualmente me limpia mis pecados, porque para eso fue derramada esa sangre, para que nosotros entendamos que esa sangre tiene poder, que el Señor Jesús, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, en el nombre de Jesús hay vida eterna, hay salvación. Entonces, eh, vámonos a Isaías 53, que aquí en Isaías 53, si leemos Isaías 53, el Señor Jesús dijo que de él habló Isaías, porque él dijo, los profetas hablaron de mí y era necesario que yo viniese a cumplir todo lo que los profetas dijeron de mí, porque si yo no lo cumplo, entonces el Señor Jesús hubiese sido un mentiroso.
hubiese sido un blasfemo, pero él no lo fue. Fue el creador, el mismo creador. Primera Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente, no hay discusión, Dios se hizo carne. No hay discusión en eso. Ese Dios que dijo allá en Isaías, en los profetas, en la ley de Moisés, en los salmos, yo mismo voy a ir a salvarnos, voy a ir a salvarlos, era él el que estaba en ese madero. Y aquí lo confirma otra vez Isaías 53. Miremos esta narrativa que nos va a llevar a ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para confirmar que el Señor Jesucristo es ese Dios que estaban hablando ahí atrás. El único Dios, no existe otro Dios. Leamos Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esconder el rostro significa darle la espalda. Esconder el rostro no es mirarlo, es rechazarlo, es abandonarlo. Y eso fue lo que sucedió en ese sacrificio que hizo en el madero el Señor Jesús. Le dieron la espalda, escondieron el rostro de él. Aún sus discípulos salieron despavorecidos, se escondieron y lo negaron. Menospreciado y no le estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí se está leyendo ahí? Eso fue lo mismo que vivimos en ese sacrificio que leímos hace 8 días en Lucas 23, Mateo 27, Marcos 15 y Juan 19. Los 4 evangelios me hablan de ese sacrificio, dando testimonio de este Isaías 53, que el Dios que estaba ahí diciendo esto, lo cumplió allá. Y sin embargo, no tenemos conciencia todavía. Lo podemos escuchar varias veces como que nos entra por acá y nos sale por acá, no retenemos nada, y cuando llega la prueba, se nos olvida todo esto que estamos leyendo y pisoteamos el nombre de Jesús y hacemos lo mismo que acabamos de leer, que le damos la espalda, eh, escondimos el rostro de él, nos descarriamos, ¿cierto? Y nos olvidamos, y en ese mismo instante estoy haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. Lo mismo. Ahí en el chat, miren, dice, pongan una manita todos, ahí pongan una manito, pongan una manito, ahí por la pregunta que les voy a hacer. Yo levanto la mano, el que quiera prender la cámara, levante su mano. ¿Ustedes quieren tener vida eterna? Yo levanto la mano. Les sigo leyendo Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros medio cualquier cosita que nos parece, ¡buah!
explosiva, entre hermanos, abrimos nuestra bocota y nos sale el veneno que tenemos todavía guardado en el corazón. Y empezamos a proferir, a tratarnos como animales, con unas palabras tan bajas, después de haber leído 8, 5, 10 años las escrituras. Es triste, es triste, es muy triste. ¿Por qué? Porque no hemos tomado conciencia de que al Señor hay que temerle, porque no hemos entendido que el principio de la sabiduría, usted puede tener todos los títulos que tenga en el área que usted se desarrolle, puede ser el más teso, pero déjeme decirle que es un ignorante si no le teme al Señor, porque la verdadera sabiduría está en temerle al Señor Jesús, porque con su conocimiento no va a llegar a la vida eterna si no obedece al Señor y si no le teme a Él. Y todos sus cartoncitos se van a quedar colgados en su casa, y eso que cuando venga el Señor Jesucristo van a ser quemados, porque todo va a ser quemado. Así que empecemos a coger conciencia de que usted hoy está sacando tiempo de su vida, que el Señor le ha dado el don de la vida, le ha dado la oportunidad de que usted viva para que escuche este mensaje, porque el Señor quiere que usted y yo nos salvemos. Dice la Escritura, leíamos en, segunda de Pedro 3:9. ¿Quién me dice qué dice segunda de Pedro 3:9? Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Acordémonos que antes de que el Señor estuviera ya en ese madero, envió a Juan el Bautista a Juan el Bautista que le preparara el camino, y Juan el Bautista empezó a predicar eso, a decirle a todo el mundo: arrepiéntase, 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 arrepiéntase de sus pecados. Y cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Son las primeras palabras que dijo el Señor. Y estando en la cruz, estando en ese madero, es cuando el ladrón moribundo que estamos hablando en esta prédica, el Señor nos dejó ejemplo con ese moribundo, que antes era un pecador, que era una persona que aún estando en el lado ya en el lecho de la muerte, ya a unos minutos de irse para el infierno, se arrepintió para el Señor dar cumplimiento a varias cosas. Primero, que dice que el Señor Jesucristo, a un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Y también en los mandamientos dice que el que cumpla sus mandamientos va a ser a millones, a millares. Misericordia, dice él, digo, a aquellos que cumplen mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Y cuando él dice arrepiéntanse, porque una persona cuando no se arrepiente de su pecado, no está apartándose para el Señor, no está buscando su santidad, y sin santidad no va a ver al Señor Jesús, no va a estar con él. Pero en el corazón de este ladrón, que unas horas antes estaba injuriando al Señor con el otro ladrón, burlándose de él, ya lo vemos en Lucas 23:39. Miramos Lucas 23:39. Dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Ya aquí Lucas me está mostrando, porque si ustedes leen Mateo, Mateo da testimonio que los dos estaban injuriando al Señor. Pero ya aquí en Lucas, cuando Lucas registra esto, ya se dio cuenta que los dos malhechores, uno había dejado de maldecir al Señor, de burlarse, de injuriarlo, que significa burlarse de él.
Y en el 39 ya me dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, o sea, ¿cuál es la palabra clave aquí? Cristo. La palabra Cristo significa el Mesías, el Salvador. Le estaba diciendo, si tú eres el que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, eso es lo que se traduce eso. Si tú eres el que del que hablaron allá en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le estaba diciendo el ladrón, porque el que hablaba ya fue Dios, pero él no entendía que él tenía que dar cumplimiento a lo que le dijo a los fariseos. ¿Qué le dijo? En 3 días derribaré este templo, ¿cierto? Derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos pensaban que estaban hablando de un templo físico y estaba hablando, era de Él. El mismísimo Señor es nuestra iglesia, Él es nuestro templo. Era hablando de su cuerpo. Por eso Él duró 3 días en la sepultura y resucita para dar cumplimiento a lo que le dijo a los fariseos, que ese templo lo iba a derribar, o sea, iba a morir y después lo iba a levantar, o sea, iba a resucitar. Eso es lo que Él dio cumplimiento. Eh, Tengan un dedito ahí en Lucas 23:39 que estamos viendo ahí, y vamos al libro de Juan 2:19. Miren lo que les dijo el Señor Jesús. 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cierto? Y le dice el Señor Jesús en el 19, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice ahí mismo en el 20, dense en cuenta que ellos tenían un velo y no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, porque miren la respuesta de ellos en el 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y dice la escritura, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, estamos de acuerdo porque el Señor tenía que morir allí. ¿Por qué no podía hacerle caso a este ladrón de que sálvate a ti mismo, o sea, y a nosotros, bájate de ahí? Y el Señor lo que estaba haciendo era salvarlos a todos nosotros, inclusive a él que lo estaba burlándose. 40. Respondiendo el otro ya no lo estaba injuriando. Le reprendió, le llamó la atención, le predicó. ¿Ni aún temes tú a Dios? Ya el ladrón estaba reconociendo que el que tenía al lado era Dios. ¿Sí? Mire por qué dice la escritura. Estando en la misma condenación, él estaba afirmando que Jesucristo estaba en la misma condenación que ellos dos, o sea, está diciendo que Dios estaba en la misma condenación. ¿Quién puede darle esa revelación a un pecador? El Señor Jesús, para que se cumpliera la escritura de que Él es Dios. Salmo 22:24 me habla y profetiza todo lo que el Señor Jesús tenía que cumplir y se cumplió para dar testimonio que Él era el Dios que dijo que iba a venir a salvarnos. Pueden leer todo el Salmo 22. El Salmo 22 habla de que le perforaron las manos, que vendieron sus ropas y las jugaron con dados. Todo está ahí. Y también está esta parte en la cual el Señor nos va a mostrar. Salmo 22 dice, 22:24 dice, porque no menospreció ni abominó, o sea, no lo aborreció, no lo rechazó, la aflicción del afligido. ¿Quién era el afligido? Los dos ladrones que están ahí, más el Señor Jesús estaba afligido, pero él dice aquí que él no menospreció
ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando clamó a él, le oyó. ¿Dónde se cumple eso para mostrar que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso? Ahí mismo en Lucas 23, ¿cierto? 41 en adelante empieza a desarrollarse esta profecía para dar cumplimiento que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso que dijo allá en los profetas, en la ley de Moisés y en Salmos, que Él era el que iba a venir a salvarnos. Él no mandó a nadie, Él mismo vino. Dice aquí 41, Lucas 23, 41. Usted les decía que en el 40 ya el Señor le había dado la revelación a este ladrón, porque vuelvo y le digo, aquí no se trata de quién es el que más sabe o el que más corre, sino el que el Señor tiene misericordia. Y en este momento el Señor tuvo misericordia con este ladrón y le reveló que Él es Dios. Cuando dijo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Literal, grandísimo, en mayúsculas, se arrepintió. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos Él lo tenía al lado. Otro título que tiene el Señor Jesús es el reino de los cielos, por referirse que estaba al lado del mismísimo Creador, hecho carne. Reconoció, se arrepintió, dijo, nosotros merecemos esto por todos los pecados que hemos hecho, mas este ningún mal hizo. La escritura dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo y nunca pecó. Por eso el pecado entró por un hombre al mundo, ¿cierto? Y la salvación vino por un hombre sin pecado. Porque leímos en Romanos que por usted o por mí, no nos podíamos salvar nosotros mismos. Por eso el Señor vino y se hizo carne. Se hizo pecado por nosotros, dice la escritura. Ojo, no confundan, Él nunca pecó, se hizo pecado, o sea, recibió el pecado suyo y mío para que nosotros tuviésemos acceso directo al paraíso. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ya el Señor le reveló que Él iba a venir por segunda vez, que Él era el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Padre Eterno. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en esa frase muestra el Señor Jesucristo, nos hace ver la omnipotencia del Señor Jesús, la omnipotencia del Dios Todopoderoso, porque estando ahí en carne, Él estaba sentado en su trono de gloria, porque Él es espíritu y lo llena todo. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor Jesucristo, para dar cumplimiento a lo que le dijo a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días yo lo construyo. Él tenía que estar 3 días sepultado. Entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo hace para darle cumplimiento a lo que le dijo a este ladrón arrepentido? Cuando le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, si el Señor resucitó a los 3 días. ¿Sí? Sencillamente porque para el Señor Jesucristo no hay nada imposible, porque Él es el omnipotente, porque Él es el todopoderoso. Él puede estar al mismo tiempo sentado en su trono, aquí abajo, sepultado, puede aparecerse como la zarza ardiendo, puede como un torbellino, puede
Él hace como quiere porque Él es Dios, Él lo llena absolutamente todo. Por eso, en ese mismo día, ese ladrón estuvo directamente en el paraíso. Porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Si Él le dijo, hoy estarás, fue ese mismo día que este hombre, que antes era un ladrón lleno de pecado, se arrepintió y el Señor lo recibió arriba. Quiere decir que esto no lo sigamos manipulando y manejando como muchas personas que siguen al Señor Jesús o que dicen ser cristianos. Manipulan en el sentido que dicen, yo sigo haciendo este pecadito y ya cuando yo vea que estoy en las últimas y que me voy a morir, me voy a arrepentir y como el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, me va a pasar lo mismo que el ladrón. No, no, Señor. No, Señor. No, Señor. En estos 59 años que el Señor me ha regalado, he visto miles, centenares de personas que no tuvieron tiempo ni siquiera de decir mu cuando se murieron. He estado en muchos accidentes, he sido testigo, he participado en varios accidentes de tránsito, en incendios, en cosas que uno ha vivido, uno ha visto. A veces uno ve en las noticias cuando están unas personas departiendo en una finca. Hace días lo mostraron en la noticia y llegó una luz de tierra y ¡fua! Se los tragó a todos como 50, 60 personas. Tuvieron tiempo de decir, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. El Señor se va a acordar de esos que fueron sepultados en ese momento, de todos los que murieron creyendo en Él y apartados del pecado, que todos vamos a morir. Amén. Por eso ese mismo día que el Señor fue sacrificado y cuando muere se abrieron los sepulcros, dice la escritura, lo leímos hace 8 días, se abrieron los sepulcros y muchos fueron resucitados. ¿Cuáles? Aquellos que estaban anunciando que el Señor Jesús iba a venir, todos esos que escucharan a los profetas, a Moisés y a los salmos, que escucharon que el Señor iba a venir, vino. Y ahorita Él nos prometió que Él va a volver. Él va a volver. Y tú estás preparado para que si cuando Él llegue tú ya estés muerto y Él llegue y se levante en los sepulcros y tú puedas ser levantado. O sencillamente para cuando venga Cristo y tú estés vivo, el Señor te arrebate y te lleve sin pasar por muerte, como está escrito. O sencillamente se va a abrir el sepulcro, vas a ser resucitado, pero para la segunda muerte, porque eso está escrito. Porque todo ojo le verá, buenos y malos resucitarán, unos para vida eterna y otros para el infierno. Y nosotros, teniendo todo este sacrificio, y a veces pensamos que esto es un juego y seguimos peleándonos y en enemistades porque no alcanzamos a comprender. Cuando yo les dije a ustedes, levanten la manito ahí, y algunas personas pusieron la manito ahí pintada en el cuadrito que me aparece aquí en el computador de los que estamos conectados. ¿Y por qué? Porque todos queremos la vida eterna. Pero todos, absolutamente todos, todos en este caminar vamos a pasar por pruebas, entiéndanlo, entiéndanlo, entendámoslo, con un propósito. Y el propósito lo vamos a ver, bueno, en primer lugar, en Hechos
14:22, mire la noticia que les tengo a todos ustedes. En Hechos 14:22, para todos los que levantamos la mano, y vuelvo y la levanto así, mis dos manos, yo quiero tener vida eterna, yo quiero procurar mi vida eterna, yo quiero vivir para siempre al lado de mi Señor Jesús, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, donde no hay más angustia, donde vamos a estar gozando de la presencia diaria de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, nuestro amado Padre Celestial. Yo quiero estar ahí. Pero mire lo que me dice el Señor Jesús a mí y a todos los que levantamos la mano. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcamos en la fe. Y nos dice aquí diciéndonos, es necesario, oiga bien, es necesario, cuando la palabra necesario aparece en las escrituras, es un prerequisito. No se puede saltar eso. No se puede saltar. Como cuando usted está en la universidad que le dice, esta materia es prerequisito para pasar al otro semestre. Si usted no pasa esta materia, pero pasó todas las demás y no pasa esta, no puede pasar al otro semestre. Es lo mismo acá. Es un requisito, es necesario que si tú quieres pasar a la vida eterna, dice aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios, nos toca tribulaciones. Y la tribulación viene, una cosa es la prueba y otra cosa es la tribulación. La tribulación viene siendo prima hermana porque la tribulación también es una prueba. Pero la diferencia de la tribulación, de esta prueba, es que es por causa del nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que por causa de su nombre, nosotros van a tildar por locos. Pero bendito sea el Señor que la Escritura dice que esta palabra es locura, pero para los que se van a perder. Pero para nosotros, sí, los que creemos, para vida eterna. Entonces, dice que los de nuestra propia familia van a ser nuestros enemigos. Ustedes se dan cuenta y diga que muchos de sus familias, por ustedes decir que no hay que adorar a la Virgen María, que no hay que adorar esas imágenes, que eso se volvieron sus enemigos, se cumple la escritura y eso es una tribulación porque es un problema que yo tengo en casa. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy mi familia sigue adorando mamarrachos, muñecos. Y a mí me tildan como el hermano loquito, porque la escritura se cumple. ¿A ustedes no les ha sobrevenido, no nos ha sobrevenido lo que están pasando por allá en Irán, en Irak, todas estas zonas de por acá? Hermanos que hoy, en el día de hoy los están colgando, les están quemando sus casitas, sus familias, las congregaciones los queman allá adentro, les quitan las cabezas, los matan a tiros, a machete. ¿Por qué? Por decir que Jesús es Dios. Ellos sí están siendo, nosotros estamos en coche. Pero también dice Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 6. Mire aquí, ¿por qué les quiero hablar de esto? Porque es que el ladrón moribundo me tiene que enseñar a mí hoy, llevarme en mi corazón hoy, que tengo que pasar por muchas pruebas. Y aquí la escritura me va a enseñar el por qué. Dice, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que aclaremos eso ahí. Eso no está escrito en el original, porque si ustedes leen ahí, automáticamente ustedes están viendo Dios. Están viendo dos. Dios y Padre, uno solo, y nuestro Señor Jesucristo. En el original, ustedes pueden buscar una app que se llama Biblia Hub, H-U-B, Biblia Hub o Hub. En esa app, ustedes la descargan, buscan donde dice INT, o sea, interlineal, y ahí aparece la escritura en el griego y en el hebreo, que son los idiomas originales de la Biblia.
Y ahí está escrito en 2 Corintios 1:3 lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente, ¿sí estamos entendiendo? Aquí ellos escribieron: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para engañarnos y hacer ver que hay una Trinidad que no existe. Está en el original, clarito, y pueden buscarlo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, afirmando que nuestro Dios y Padre es el Señor Jesús, no hay otro. ¿Cierto? Y fuera de eso, la misma escritura me va a mostrar ahí abajito en el versículo 4 de que es uno solo y que están hablando del Señor Jesús. Mire, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual, ¿sí? No me habló en plural, no dijo los cuales, dice el cual, singular, porque es un solo Dios, su nombre es Jesús, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sí ve? Él es el que nos va a consolar en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿cierto? Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, pues le aparece el Mesías, el que iba a venir, el Salvador. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Quiere decir, usted pasa por esa prueba hoy y tiene que superarla, para que al mismo tiempo, en el presente o en ese mismo instante, va a haber otro hermano que va a pasar la misma prueba y el Señor se lo va a poner a usted para que usted lo pueda consolar, para que usted le pueda dar con su ejemplo propio, por medio de las escrituras, que el Señor tuvo misericordia de usted y que lo sacó. Entonces la prueba está para usted, para que se dé cuenta que usted no puede hablar de algo que usted no ha vivido. Por eso aquí se anula que los tales sacerdotes católicos no tienen esposa ni tienen hijos. ¿Cómo le pueden hablar de una prueba en el hogar si no tienen un hogar con una esposa? ¿Cómo le pueden hablar de una prueba como papá con un hijo si no tienen hijos? Por esa razón la misma escritura dice que el obispo del Señor, o sea, la persona que ministra, sea pastor, sea el predicador, tiene que tener una esposa y tiene que tener en sujeción a sus hijos. Eso está escrito. Pero no, le seguimos haciendo caso a las leyes de los hombres y a las mentiras de los hombres. Entonces, ¿por qué le estoy hablando aquí de la prueba? Porque esos hermanos que se les presenta una prueba entre ellos, intrafamiliar, entre una familia y la otra, y se empiezan a gritar y se empiezan a amenazar, no están dejando obrar, no están observando que el Señor los está probando. ¿Probando para qué? Para que aprendan a perdonar, para que aprendan a arrepentirse, para que aprendamos, dijo el otro, para que nosotros tengamos misericordia, para que el Señor tenga misericordia conmigo, porque el Señor dice que si yo no tengo misericordia, Él me va a juzgar a mí sin misericordia. Si estamos entendiendo ese mensaje allá en la cruz, en ese madero,
Me arroja una cantidad de cosas en mi vida cotidiana en el seguir al Señor Jesús. Muchas cosas. Ese mensaje allá, ese sacrificio me tiene que enseñar a mí a perdonar. No acabamos de leer en la profecía de Isaías 53 que el Señor Jesucristo ni abrió la boca. Y nos tratamos como perros, como animales, nos tratamos unos con otros con unas palabras que uno dice, Señor amado, ¿qué escritura están leyendo estos hermanos? Si se les puede llamar hermanos. ¿Qué escritura están leyendo? La escritura dice, venga, póngase de acuerdo con su hermano, para que no tenga que, pues si no se pone de acuerdo con su hermano, entonces lo lleva al alguacil, el alguacil lo lleva a la cárcel. El Señor dice, eviten todo eso, hable con su hermano. Y viene a la mente otra vez y se amarra otra vez lo que hablamos en varias prédicas por meses. El que odia a su hermano es un homicida y los homicidas no heredarán el reino de los cielos. El que dice que ama al Señor Jesús, que no ha visto y odia a su hermano es un mentiroso. ¿En dónde quedan todas esas palabras, mis hermanos? ¿En dónde queda todo ese mensaje? ¿En dónde queda toda esa enseñanza? Cuando el mismísimo Señor Jesucristo me dice, si tú no perdonas las ofensas de tus hermanos, yo tampoco te voy a perdonar. Y entonces en el momento cuando venga un conflicto, venga una situación, venga una prueba, acuérdese que usted está en Cristo Jesús. Y si está en Cristo Jesús, usted es una criatura nueva, usted ya no es el mismo de antes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por más que le duela, por más usted tiene que orar, pedirle al Señor que lo guíe, pedirle al Señor que lo instruya, que te coja de la mano, que no te suelte, que te dé fortaleza, que lo llene con su Santo Espíritu. Y el Señor que no rechaza un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, Él no va a voltear su rostro, Él va a dirigir su rostro hasta usted y hacia mí, como hizo con ese ladrón, que Él mismo dijo, yo merezco esto, pero Él no. Y nosotros seguimos en nuestros conflictos, seguimos en nuestras peleas y anulamos esto. Mis hermanos, vea, yo aquí no estoy parado gratis y no estoy hablando de cuestiones económicas, porque los tesoros que yo estoy, donde tengo mucho dinero guardado y espero el Señor me lo tenga en cuenta, es en el cielo, donde los ladrones no minan y el dinero no se oxida. Los tesoros están allá. Estoy hablando que cuando digo que no ha sido gratis, es porque a mí me ha tocado mucha tribulación, a mí me ha tocado muchas pruebas con mi esposa, con mis hijos, mi esposa conmigo, mis hijos conmigo, hermanos de la congregación, yo con ellos conmigo, en donde me ha tocado agachar la cabeza, en donde me ha tocado pedir perdón con lágrimas y no con lágrimas de cocodrilo como algunos han pensado, sino procurando que esto que les estoy diciendo es verdad. Yo he tenido la experiencia de tener unas pruebas tan difíciles que verdaderamente si mi esposa y yo no tuviésemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, estaríamos mal, quizás presos, porque en cosas que nos han pasado,
lo primero que uno piensa es matar al otro, porque uno piensa en nuestro juicio de pecador, matémoslo. Ese man merece la muerte, esa vieja merece que la maten. Y nos ha tocado agachar la cabeza y levantar los ojos hacia el Creador e invocar su nombre y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos controle, que nos ayude. Y es tan hermoso ver que el Señor obra y hemos perdonado quizás cosas que algunas personas que no están en el caminar del Señor o no han entendido el sacrificio del Señor Jesús, no lo hacen. Y lo he visto estos días y lo veo cada rato en la congregación y en todas las congregaciones del mundo. Viene una prueba y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Muere algún familiar en nuestra casa y mucha gente se desborona. Algunos hermanos cometen algunos errores con nosotros y no le volvemos a hablar. No le volvemos a hablar. Y entonces, ¿en dónde quedó todo el sacrificio que el Señor hizo por usted y por mí? ¿En dónde quedó esa enseñanza? Donde aquí el Señor me dice, usted está a tiempo de arrepentirse, arrepiéntase. Hoy es el día, arrepintámonos de todo esto. Arrepentámonos de todos nuestros pecados. ¿Cierto? Mateo 3, 1, 2. Dice, Mateo 3, 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús envió al profeta Juan el Bautista para que preparara el camino, para que cuando el Señor llegara, la gente estuviera en el procedimiento, en el proceso de estar arrepintiéndose. Y ya en Mateo capítulo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes pueden ir hacia el libro de Daniel 2:44 y allá está esa profecía. Entonces nosotros, mis amados hermanos, el mismísimo Señor nos está dando todos los prerequisitos que nosotros necesitamos para estar en esa vida eterna. Y seguimos pasando por alto las pruebas y pecando y cada vez pecamos más porque no hemos entendido que cada prueba el Señor va a fortalecer mi fe cuando me apoyo en Él. Por eso Él dice que cuando yo tengo una carga muy fuerte se la pongamos a Él, porque las cargas para Él son más fáciles y ligeras. Para Él es más liviana nuestra carga. Nuestra carga es en nosotros no podemos, por eso pecamos, porque no podemos con nuestras cargas. Descarguemos en el Señor Jesús, empecemos a aprender, a ensayar, a practicar todos los días en dejarle las cargas al Señor, porque el Señor es justo, nosotros no somos justos. Nuestra condición de pecaminosos hace que seamos injustos con nuestro hermano. Entonces, por lo mejor es dejarnos en las manos del Señor cuando vengan las pruebas. Y una vez pasada esa prueba, usted pasa a otro nivel y en ese otro nivel le van a poner otra prueba. Pero acuérdense, llévense hoy que esa prueba que el Señor le está dando es para que usted tenga base fundamentada para decirle a un hermano, usted puede salir de eso. El Señor me puso a mí en esta prueba igual que a usted y mire dónde estoy, mire cómo me sacó el Señor, mire cómo el Señor me libró. ¿Sí estamos entendiendo? Así que mis amados,
Seguimos desarrollando este mensaje de este ladrón moribundo porque hay una cantidad de cosas que todavía nos falta hablar sobre este mensaje, ¿cierto? Tenemos que ser consolados por medio de la palabra, siempre por medio de la palabra. Mire que el Señor el Señor me pasó por esta prueba, pero mire que aquí estaba escrito que el Señor me dijo esto, que el Señor me prometió esto, que el Señor ya había, etcétera, etcétera. Por medio de la palabra nos consolamos. Llévense hoy, esta semana, mientras 8 días, que este ladrón se arrepintió. Llévense estos días que el Señor me enseñó que estando él en la carne, lo golpeaban, lo maldecían. Pedro lo negó y dijo palabras malditas de él. Muchos lo maldecían. Entonces imagina cuántas groserías no le dijeron al Señor Jesús, cuántas patadas, puños, escupetas, la corona que le clavaron con espinas, lo arrastraban, se burlaban. Y dice la escritura que él no abrió su boca. Ahí en ese momento, en ese sufrimiento, el Señor Jesucristo cerró su boca y solo decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un ejemplo claro de que nosotros debemos seguir sus pisadas, como leímos Juan 13:5, porque el Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo para que como Él hizo, nosotros también lo hagamos. Amén. Nos vemos dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor Jesucristo, eh, para desarrollar la tercera parte de este mensaje, de este ladrón que estaba moribundo. El Señor Jesucristo el Todo, por eso los bendiga, los amo mucho en Cristo Jesús.